versus el proteccionismo que ahora está manifestando Estados Unidos, porque si se recuerdan, Trump fue primero, ¿cómo era su lema? First USA, no sé, algo así, que era primero Estados Unidos y luego el resto del mundo, y la guerra comercial que está invalidando todos esos postulados de liberalismo económico, y cómo ahora las economías se están volviendo a centrar otra vez en el proteccionismo, ¿verdad? No sé, de repente se escapa un poquito del tema. No, para nada. Interesante sería si tuviera algún artículo en el que pudiéramos basarnos para irlo descomponiendo en política económica. Ok, correcto. Sí, ahorita lo ubico y los comparto por ahí. Gracias. Ok, yo también traje uno por aquello que no hubiera, pero veamos el suyo. Muy bien, Link. Ahorita lo estoy preparando. Nítido. Aquí estamos, Lick. No sé si gusta que lo comparte en pantalla. Bien, por favor, hay que proyectarlo, sí. Ok, muy bien. Excelente, Neri. Ya lo vemos. Ya lo ven. Va, perfecto, Lick. Bueno, mire, estaba yo leyendo, siempre me gusta, pues, como buscar temas, ¿verdad? También, como usted Sí, solo quitemos las cookies, Neri. Sí, ahorita voy a aceptar todas las cookies. Vamos a ver. Voy a minimizar esto, Lick. Permítanme un segundo. Aceptarlas, de todos modos he visto que no molestan. Sí, ¿verdad? Sí. A veces por temas ahí del antivirus que no permite. Pero, ya sí, es que estoy aquí es donde las tengo que aceptar. Ahí está, listo. Perfecto. Listo, ahí estamos, mire. Pues Okay. este es un catedrático en economía aplicada de la Universidad de Valencia. Y estaba pues como un poquito hablando acerca de esto, ¿verdad? Y cómo el fenómeno ahora que se está viviendo en China, en Estados Unidos, Rusia y todo esto en contexto de la guerra, ¿vale? Cómo ahora están volviendo otra vez hacia la práctica del proteccionismo y estamos como abandonando la era esa de la globalización, ¿verdad? Entonces, por aquí estoy ahí presentándoles ahí. No sé si gusta que leamos el artículo. Por favor, Neri, lo vamos compartiendo y paramos y toda la cuestión ahí. Okay. Colegas, levanten la mano en la medida que les vaya surgiendo alguna inquietud. Esta es una clase no magistral, sino que de compartimiento, en la cual ninguno, absolutamente ninguno, va a estar equivocado en las premisas o conceptos que escojan para hablar. ¿Por qué? Porque ya les dije, el sesgo ideológico es como un abanico de opciones del lado de la izquierda como de la derecha, y entonces aquí no hay perdedores ni ganadores, simplemente hay conocimiento. Por favor, Neri. Gracias, Lick. Procedo entonces, dice José Antonio Martínez Serrano, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, argumenta en este artículo publicado por Funcas cómo las propuestas de reindustrialización de determinados productos médicos y sanitarios, motivados por el desabastecimiento durante la pandemia de COVID-19, pueden derivar en un aumento del proteccionismo y del aislacionismo económico, que agravaría aún más las consecuencias económicas de esta crisis.
Dice, en su opinión, un ejemplo de lo que no debe hacerse es la prohibición o limitación de las exportaciones de equipos de protección personal, mascarillas, medicinas, adoptadas por más de 70 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Esto creo que es un artículo ya algo viejito, ¿verdad? No importa. Puede tener algo de relevancia, dice. En el Ajá. pasado abril, en un intento por abastecer sus propios mercados nacionales y evitar una escalada de los precios. Esta medida, además de limitar la rapidez de respuesta mundial ante la crisis global, generó respuestas insolidarias, y rompió la unidad de mercado en el caso europeo. El autor defiende que en adelante habrá que facilitar el comercio internacional, fomentando la cooperación internacional y poniendo fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La ruptura de las reglas que han regido hasta ahora el comercio internacional y su sustitución por un comercio administrado entre dos de las grandes potencias internacionales puede tener efectos muy perjudiciales globalmente. Para ello, afirma que es esencial fortalecer la Organización Mundial de Comercio para asegurar una arquitectura comercial internacional más eficiente, que restaure un orden comercial que sea un instrumento esencial para la prosperidad, la estabilidad económica y la paz mundial. Obviamente aquí está el artículo completo, Ali, pero no sé si podríamos pues empezar a tocar un poquito el tema con este. Sí, me parece. ¿Algún colega que levante la mano ahí que quiera participar dentro de lo que vamos a empezar a dialogar acá? Las mujeres son valientes. Vamos a ver. Cristian. Ok, Cristian, por favor. Buenas noches, compañeros. Sí, lo que estaba comentando Neri tiene mucha razón de que hay varios gobiernos que ahora están, ¿cómo se llama? Están volviéndose proteccionistas. Pero yo me recuerdo que leí en un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ajá. Que en un momento cuando los países ya no podían, o sea, ya tenían mucho, ¿cómo se puede decir? O sea, ya tenían una desventaja respecto a los demás que producían, venían y creaban medidas proteccionistas. Yo creo que lo hizo Gran Bretaña en ese momento. O sea, eso ya pasó y ahorita se está volviendo a repetir. Eso es lo que yo podría aportar. Es correcto. Sin embargo, fíjense ustedes que preocupa. ¿Por qué razón? Porque una vez se dio el proceso de globalización, que desafortunadamente a los países subdesarrollados nos agarró con los calzoncitos en la mano, va mucha, para hablar así como cuates, ¿verdad? Porque prácticamente quienes se beneficiaron de todo este proceso de globalización fueron los países que tenían tecnología de punta. La informática, ¿cómo se llama? La sistematización, la computación, etcétera, etcétera. La tecnología de punta fue la que sacó la mejor tajada de todo lo que era el proceso de globalización. Incluso Estados Unidos pidiendo la transistorización ¿cómo se llama? A China, ¿verdad? Pero precisamente por todas las circunstancias que se dieron, el resquebrajamiento vino como consecuencia de que previo a la pandemia la balanza de pagos de Estados Unidos era desigual con relación a la de los chinos. Entonces empieza una guerra comercial en la que Donald Trump tuvo mucha participación e injerencia con su estrategia y trajo como consecuencia el resquebrajamiento de la economía mundial como consecuencia de las medidas adoptadas que fueron proteccionistas y arancelarias. Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes, nadie se duerme en la víspera y los chinos no son nada babosos. Ellos empezaron a trabajar con los rusos a diseñar una estrategia de bloques económicos y resultaron armando un bloque que hoy por hoy tiene el 30% del comercio mundial, superior al comercio que tiene Estados Unidos y superior individualmente al que tiene Europa.
Entonces, si vemos nosotros el tema que nos trajo Neri, sumamente importante. ¿Por qué? No es que los días estén contados para el dólar, muchacha, no es así. El dólar va a seguir prevaleciendo y tiene su región de dominio y todo lo demás, pero ya no es la moneda mundial. ¿Por qué? Porque el yuan, con el patrón oro que se va a volver a implementar, va a agarrar casi la mitad del comercio mundial y en consecuencia, Estados Unidos va a perder su hegemonía. ¿Alguien más que quiera, que pida la palabra, colegas? Y con gusto se la damos. Por favor, William. Licenciado, yo considero que ahorita con la pandemia, el mercado que más tuvo éxito fue el Internet. Sí, porque el Internet fue un auge a nivel mundial. O sea, inclusive con la educación se cerró a nivel mundial y todas las clases a nivel mundial se dieron por línea. Correcto. Entonces yo considero que el mercado de máximo esplendor ahorita con la pandemia fue el Internet. Correcto, gracias. Que es tecnología de punta, ¿va ustedes? Correcto. Y eso trajo consigo la compra de computadoras, la inserción del Wi-Fi, la gran chucha. Viene toda la cadena de productos relacionados con la tecnología de punta, a la cual tuvimos que accesar todos como consecuencia del encierro, ¿verdad? Entonces, sí, William, así es. Por favor, colegas, alguien más que quiera tomar la palabra y opinar. María Alejandra, por favor. Gracias, buenas noches, licenciado. Fíjese que, bueno, yo no sé qué tan cierto sea, pero supuestamente, o no sé si alguien de ustedes miró que todo esto estaba casi que pudiera decirse planeado, porque había como un plan en donde por medio del miedo que nos metieran, o sea, pues que nos dieran a todos, ahí sí que en este caso a nivel mundial, ¿verdad? Iban a haber empresas que se iban a hacer multimillonarias, farmacéuticas, y es que no me recuerdo, estoy tratando de recordarme quién era el personaje que había comprado, no sé si acciones o una farmacéutica en especial, pero en sí, o sea, es como para darle el beneficio a cierta, no sé si sería área o sería personas o países en sí, ¿verdad? Pero que todos fuimos afectados, pues todos fuimos afectados, y hasta la fecha, ¿verdad? Porque hasta, según las noticias, están aumentando los casos, que no es como en el inicio, pues no lo es, ¿verdad? Pero sí siguen los efectos, ¿verdad? Pero no sé qué tan cierto sea, o alguien sabe. Sí, muchas gracias, María Alejandra. Lo que podemos rescatar de su alocución es que efectivamente las farmacéuticas se volvieron pero multimillonarias. Eso es innegable. Todo lo que eran productos farmacéuticos de cualquier naturaleza se fueron a unos precios verdaderamente impresionantes, prohibitivos en algunas ocasiones, pero sí fueron los grandes ganadores de esa época, al igual que la tecnología de punta, ¿verdad? Y prácticamente anticomercio internacional que se deprimió considerablemente. Ahí vamos a ver en la nota que tengo de China. Y fíjense ustedes que, ¿cómo se llama? Hubo áreas que fueron prácticamente los grandes ganadores, pero, ojo, fíjense ustedes que el 40% de la capacidad instalada de locales se quedó sin arrendamientos. Miren qué terrible. Y entonces en Estados Unidos ustedes viajan ahora y encuentran que hay una serie de galpones y bodegas y oficinas de edificios que están completamente vacías porque como el freelance, digámoslo así por decirle de alguna manera, la gente se encerró a trabajar en sus casas. Entonces espacios de arrendamiento quedaron pero considerablemente, ya les digo, un 40% de las propiedades que existen, ¿verdad ustedes? Entonces, esos fueron grandes perdedores. ¿Qué decimos de los hoteles, va ustedes? ¿Sí? Entonces, si agarramos ramas de actividad, vamos a ir viendo que muchas sufrieron el desencanto del COVID, pero otras salieron, pero muy, muy ganadoras. Por favor, William. Sí, así como le mencionaba el Internet, yo creo que también hay otras, por ejemplo, las mascarillas, eso fue una venta mundial, como sí. el oxígeno. Sí. Solo yo en 1500
alquilada de un tambo de gas. Imagínense, y eso fue solo un caso. Eso fue a nivel mundial. ¿Cuántos alquilaron los tambos de oxígenos? Son millones y millones. Esos se hicieron millonarios esas empresas de oxígeno y de mascarillas. Incluso la demanda fue de tal grado que llegó el momento que no había recurso para abastecerle al mercado. Fíjense ustedes que yo tuve un familiar que le dio COVID y él era deficiente en sus pulmones y lo tuvimos que hospitalizar. Nos salió casi en 1 millón la broma, pero bendito sea Dios, está vivo, pero quedó lesionadito de sus pulmones. Pero vamos a lo que decía William, que llegó un momento en que ni siquiera para arrendarle a uno habían tambos de oxígeno. ¿Alguien más que quiera participar, colegas? Licenciado, disculpe. Buenas noches. Sí, Yulisa. Pues yo no sé si esto tenga que ver, ¿verdad? Pero yo vi que al menos aquí en Guatemala los repartidores también fue así como que, ay, ¿cómo le pudiera decir? Fue un servicio muy solicitado, por así decirlo, porque cuando implementaron lo de los toques de queda, solo ellos andaban como que para arriba y para abajo. Sí, es correcto. Ahí surgió también el trabajo de los que vienen a dejar y a traer cosas para irlas a dejar a determinados lugares. Ese tipo de correo quedó, pero completamente metido dentro de la actividad productiva de Guatemala. Y entonces yo resulté comprando unos zapatos por ahí que me los vinieron a dejar a la casa y ahí mismo los pagué a ustedes en lugar de irme a meter a algún lugar. Eso creció considerablemente. ¿Alguien más, por favor, colegas, que quiera participar? Estamos hablando de la desincorporación de la globalización en el sistema económico a nivel mundial como consecuencia de la crisis económica y la catapulta del COVID, que hizo que los países se replegaran y nuevamente empezaran a usar medidas paliativas para proteger sus propias economías y sus propias actividades productivas. Tal vez solo para terminar ahí mi argumento, yo ¿Sí? no sé qué opinión le merece. Yo estaba viendo, por ejemplo, un reportaje del desarrollo, el milagro surcoreano, y eso dice que empezó más o menos en la década de los 60, por ahí, 70, con una dictadura que duró pues bastantes años, hasta los años 90. Entonces lo que hizo este dictador fue que fue a pedir dinero a sus grandes aliados, que eran Estados Unidos y Japón, pero cantidades inmensas de fondos monetarios, y lo prestaba sin intereses casi, ¿verdad?, a las grandes familias ricas de ese país para que aumentaran sus conglomerados, desarrollaran industrias de alto valor agregado, y etcétera. Así fue como se hicieron esos chaebols que le llaman Samsung, Hyundai, al punto que ellos representan Samsung representa el 20% del PIB de Corea del Sur. Una cantidad enorme. Entonces, allí el mensaje que yo le entendí a ese reportaje es que en algún momento los países necesitan proteger sus industrias claves, porque con esto de la globalización hay mucha trampa, pues, ¿verdad? China, por ejemplo, subsidia a esas grandes empresas que tiene, también la mano de obra, pues, infinitamente barata. Y todos esos subsidios y esas ventajas que tiene China los hacen competir y muchas veces votar y anular las industrias de otros países. Entonces, lo que más o menos por ahí le capté es que en algún momento los países, para proteger sus industrias y desarrollar alguna área de su industria, pues en el pasado, ¿verdad?, han protegido esas industrias como una especie de proteccionismo, ¿verdad?, que los ha blindado un poco con los aranceles y todo lo que se puede hacer en ese contexto, ¿vale? Que entonces no sé qué opinión le merece eso en el caso nuestro, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay industrias que son, pues, bastante afectadas por el comercio desleal que existe muchas veces en la globalización.
¿verdad? Es correcto, pero tenemos un problema muy grande nosotros, Neri, como país, y es el tema de la automatización, de la sistematización y la productividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos industrias semifactureras y muy poco desarrolladas, cuyos costos son elevadísimos en su producción, y eso trae como consecuencia que el producto chino y productos de países más desarrollados con mayor eficacia y eficiencia en su elaboración entren a Guatemala y hagan que las demás organizaciones nuestras no sean competitivas. Entonces, yo no estaría de acuerdo tampoco en proteger a una industria deficiente, ¿va, Neri? Porque aquí la productividad es la que cuenta, pues. Si yo voy a conseguir más barato un producto en el exterior que uno que me están vendiendo aquí de menor calidad, prefiero comprar el del exterior, pues si no es que esté alienado, ni que no sea nacionalista, ni nada, sino que es racionalidad económica, ¿va ustedes? Ese es el principio. Entonces, yo pensaría que debemos ser muy selectivos, Neri, en qué tipo de industria debemos proteger. Fíjese usted que un ejemplo próximo que tengo yo es el tema del café. ¿Qué pasa con el café a nivel mundial, colegas? Nosotros no podemos exportar el café como producto terminado, tostado y molido, o si quieren ustedes en pepita tostada a Europa. Eso no lo podemos hacer. Ellos quieren el café pergamino, ¿verdad? Al precio internacional, porque ellos tienen las tostadoras en cada uno de sus países. Entonces protegen precisamente a los tostadores, y si nosotros queremos entrar a ese mercado, nos meten un 35% de impuesto que trae como consecuencia que automáticamente el producto entra fuera del mercado, por mucha cantidad. Entonces, nosotros nos quedamos siempre como productores de materias primas, mandándolas al exterior con menos valor agregado, porque allá es donde verdaderamente le meten el valor, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí a su inquietud, Neri, pero esa es mi manera de sentir y de pensar, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y sí, yo creo que ahí el punto que la otra variable que les funcionó a ellos es que en paralelo a que el gobierno alentaba de esa manera, cada caso es particular, pero es bien interesante analizar cada milagro, ¿verdad? Económico. Por supuesto. Es que ellos le dieron mucho énfasis a la tecnificación de la mano de obra. Correcto. Entonces, ahí sí se cumple lo que usted dice. O sea, el gobierno decía, miren, yo quiero que ustedes produzcan, por ejemplo, ahora productos electrónicos. La industria se capacitaba y ya producían electrónicos. Ahora quiero que se enfoquen en producir vehículos. La industria avanzaba y producían vehículos. O sea, iba un intervencionismo del Estado en ese sentido, pero que a la par de esos fondos que les daba, iba una tecnificación, pues ahí sí que grosera, ¿va? De la mano de obra coreana, y pues ellos en un milagro, más o menos del 60 para acá, más o menos al 2000, dieron un gran salto. Dice que multiplicaron su PIB más o menos, si no estoy mal, por 30. Sí, hombre. ¿Verdad? O sea, sí. Es que eso es lo que sucede, Neri. Entonces ahora, a la luz de todo lo que estamos comentando, hagamos un juicio de Guatemala. A la gran chucha, ustedes aquí, ¿qué podemos decir si está cooptado el Estado? No hay fondos para poder desarrollar absolutamente nada. El PIB apenas crece 3.5%. No tenemos industria mecanizada, moderna, eficiente. Solo en algunas áreas tenemos cosas buenas que hay que conservar. Y entonces, ¿cómo vamos a salir adelante en el largo plazo? No hay carreteras. Se necesita electrificación, se necesita una educación que le den vuelta y que ya no sea la misma educación formal que hemos tenido todo el tiempo, sino que sea más volcada a otros propósitos. Entonces, toda esa serie de circunstancias y de temas que son propiamente de la política económica, es necesario abordarlas en un plan estratégico, porque lo contrario no vamos a salir adelante. Por favor, William. Disculpe, Lick, tanto que yo creo que yo soy el que más opina acá, o no sé. Lick, yo creo que el café ya no es Guatemala ya no es un productor de café,
porque yo no sé si hay tantos productores de café en la actualidad, porque hoy se gasta más en la compra de insumos para cosechar café que el café mismo. O sea, en realidad el café ya no tiene valor. Antes se exportaban no sé cuántas toneladas de café, hoy ya no. Hoy la exportación de café es menos. ¿Por qué? Porque los productores de café no están sembrando café. En lugar de sembrar café, mejor siembran otras cosas que traen más cuenta. Ahí está, bonito. Muchas gracias. ¿Alguien más, colegas, que quiera participar en el tema? Es que lo que pasa con el tema del café es de que cobran mucho para poder exportarlo también. O sea, y por ejemplo, en el café, no, que es la asociación, no es como tan abierta al momento de decir, bueno, estos pequeños empresarios están empezando, ¿verdad? Sino que les cobran como que si ya estuvieran los grandes millones. Y lamentablemente, aquí en Guatemala, cada quien mira por su derecho y quieren ganar la mayor parte, y por eso es de que no salimos adelante. Siento yo. Sí, muchísimas gracias. No sé si hay algo más, Neri, relacionado con la nota. No, Lick, yo creo que abordamos ahí las inquietudes que yo tenía. Si gusta, le damos paso a otro compañerito por ahí. Sí, ok, compañeros, ¿alguien más trae una presentación que esté inquieto de que la compartamos con los demás y la discutamos? Bien, entonces voy a poner mi nota de la China para que la podamos leer y podamos comentarla. Puede dejar de proyectar, Neri. Muchas gracias. Gracias, Lick. Bien, colegas, situación política y económica de China al 18 de mayo del 2023. El resumen, tras una serie de reformas desde el 2018, Xi Jinping logró en el 2023 finalmente materializar su tercer mandato a cargo del país, luego de ser ratificado en el 2022 como secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Militar Central. Ante la desaceleración de la economía provocada por el aislamiento comercial de China de los últimos 3 años, o sea, léase COVID, la prioridad de su gestión será la generación de empleos, mientras se busca garantizar un crecimiento cimentado en una estrategia que promueve el consumo interno y la diversificación de sus suministros de materia prima. A nivel internacional, su rol de mediación entre Rusia y Ucrania empieza a tomar fuerza, mientras en el ámbito multilateral busca profundizar su liderazgo regional. En cuanto a América Latina, si bien las relaciones distan de la cercanía en que se avisora hace una década, una nueva era de vínculos es señalada por Xi ante la oportunidad de alcanzar un beneficio mutuo en áreas como la innovación, la ciencia, la tecnología y la investigación. Ojo a qué le están apostando en América Latina, colegas. Con un PIB de 18 billones, 2022, China es hoy la segunda economía mundial. Sus más de 1.400 millones de habitantes y su potente clase media hace de él un socio preponderante tanto en el consumo y demanda de bienes y materias primas como para la producción de manufacturas y tecnología. Reflejo de ello es su liderazgo exportador, que en el 2022 se alcanzó 3.300 millones, duplicando lo realizado por Estados Unidos, 1.700 millones. Es por ello que, dada la relevancia y proporciones del gigante asiático, es pertinente dar revisión a sus diversos ámbitos, tanto internos como externos, para así comprender su visión y comportamiento dentro del sistema internacional.
De este modo, a través del presente documento se abordarán de manera sucinta las tres principales dimensiones de China: la política, la economía y los asuntos del exterior. Para llevar a cabo esta labor, se seleccionaron los principales hitos en cada uno de dichos ámbitos que permitirán al lector vislumbrar los desafíos y oportunidades que podría generar para nuestro país a la luz de los eventos políticos, económicos e internacionales que enfrenta actualmente el gigante asiático. En el campo de la política, en este ámbito existen tres importantes hitos que han ocurrido en el último tiempo. Por una parte, en el 2021 se conmemoraron los 100 años de la creación del Partido Comunista Chino, y con ello, en términos de la teoría china, de la retórica china, implicó el cumplimiento de una etapa, la materialización de la llamada construcción de una sociedad modestamente acomodada. Es decir, alcanzar el desarrollo económico, político, social, cultural y ecológico del país. Tras este hito, el objetivo siguiente es 2049. Miren la política económica, colegas. 2049 y estamos en el 2023. Cuando se conmemoren 100 años de la reclamación de la República Popular y con ello convertir a China en un gran país socialista moderno, en lo que es visto también como el nacimiento de una nueva China. Por otro lado, tras el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, realizado en octubre del 2022, se definió el rumbo político del país para los próximos 5 años, renovando la cúpula del Comité Permanente de Politburó, 7 miembros, y con ello el tercer mandato de Xi Jinping a cargo de la Secretaría General del Partido Comunista Chino. De este modo, 3 de los antiguos miembros del Comité Central fueron ratificados, entre ellos Xi Jinping, 69 años, Wang Huning, 67 años, y Zhao Leji, 66 años, y 4 puestos fueron renovados, quedando compuestos por Li Qiang, 63, Kai Qi, 66, Li Xi, 66, Ding Xuexihan, 60 años. Los 3 primeros son secretarios del Partido Comunista Chino en Shanghái, Beijing y Guangdong, respectivamente, mientras Ding, el más joven del comité, es un cercano asesor de Xi Jinping. Mientras que el tercer hecho se fijó en marco de la Asamblea Nacional Popular en marzo del 2023, cuando finalmente Xi Jinping fue ratificado presidente de la República, hecho inédito que requirió de previa aprobación en el 2018 y que ningún otro presidente había logrado, con la excepción de Mao Zedong. Cabe mencionar que Xi también es el presidente de la Comisión Militar Central, el máximo órgano en la materia, motivo por el que los analistas estiman que el mandatario, cuyo pensamiento es estudio obligatorio en escuelas y universidades, miren, ojo colegas, miren la nota, ¿por dónde va? Nos está tirando mensajes. Podría perpetuarse al frente de China al menos hasta el 2032. Miren ustedes. Economía. Durante los últimos 3 años, el gobierno chino llevó a cabo una etapa de aislamiento fruto de la pandemia y su estricta política de cero COVID, implementada por el gobierno chino como respuesta al aumento de contagios. El impacto que ello generó en la economía se reflejó en que durante el 2022 solo crecieran 3%. En el segundo peor desempeño de las últimas 4 décadas, 1976, levemente superior a lo experimentado en el 2020, que fue de 2.1%. Junto con ello, los numerosos confinamientos generaron descontento en la población y manifestaciones sin precedentes en las principales ciudades del país, provocando que en diciembre del 2022 Beijing decidiera levantar las restricciones tanto internas como externas, impulsando una reapertura a partir de enero del 2023.
Ante esta situación, el gigante asiático empezó a demostrar signos de reactivación. Reflejo de ello fue el 4.5% de crecimiento experimentado en el primer trimestre del 2023, el que de acuerdo a las proyecciones estaría en sintonía con el 5% en promedio previsto para el fin del año. No obstante, el bajo crecimiento de las grandes economías del mundo, la inflación global, la inestabilidad asociada a las guerras comerciales y otros riesgos de desacoplamiento, lo que decía nuestro colega acá en la nota técnica que trajo, han sido observadas desde Beijing como un problema a enfrentar en los próximos años, razón por la que cobra sentido el enfoque de autosuficiencia que el gobierno chino ha propuesto desde el 2020, en la que busca apalancar el crecimiento y el comercio a través de la denominada estrategia de doble circulación, Dual Circulation Strategy. Si bien esta postura no pretende dar resultados inmediatos, ya fue oficialmente incluida en el 14º Plan Quinquenal, consagrándose un nuevo enfoque donde China mirará hacia adentro para aprovechar su enorme mercado de 1.400 millones de consumidores, potenciando la innovación local para impulsar el crecimiento y depender menos de los mercados externos. Sin embargo, esto no significa que China se cierre por completo al mundo exterior, sino más bien balanceará y diversificará su dependencia, impulsando mutuamente la circulación nacional e internacional. El plan propone una alternativa para adaptarse a los vaivenes económicos externos, producidos por la guerra comercial y la pandemia, ante el cada vez más inestable y hostil entorno comercial internacional. No obstante, el plan no implica dejar de lado el intercambio con el mundo o circulación externa, sino más bien reforzar sus vínculos comerciales y relocalizar ciertos proveedores, con el objeto de garantizar su cadena de suministros, principalmente la de aquellas materias primas clave para su desarrollo. Reflejo de ello son las cuantiosas inversiones chinas en áreas como la minería, la energía, la infraestructura y el transporte. Esas son industrias básicas, ¿verdad, colegas? En regiones como el sudeste asiático, América Latina y África. Desde Occidente, dicha postura ha sido denominada como friendshoring, es decir, trasladar la inversión y las producciones a países considerados aliados o amigos, con el fin de evitar interrupciones comerciales cuando hay acontecimientos de origen político que afectan el comercio internacional. Desde el 2015, China ha normalizado esta nueva etapa de ralentización de su economía, que lo aleja de otrora crecimiento de 2 dígitos experimentado durante las décadas pasadas. La llamada nueva normalidad es el reflejo de una transición desde un modelo de crecimiento basado en la inversión a otro basado en el consumo. No obstante, desde la ciudadanía, una de las prioridades es la generación de puestos de trabajo, combatiendo los niveles de desempleo principalmente urbano, el que durante el primer trimestre del 2023 llegó a ser 5.5% y alcanzando incluso el 19.6% entre las personas de 16 a 24 años. ¡Wow! Complicadísimo, ¿ah, colegas? Asuntos del exterior. Dentro de las principales tensiones destaca la escalada experimentada entre Beijing, Taipei y Washington, luego de que este último firmara en mayo del 2022 que defendería militarmente a Taiwán ante un ataque chino y la posterior visita de la entonces presidenta de Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla en agosto de 2022. Cabe señalar, colegas, que iba a proteger a Estados Unidos a Taiwán porque es su principal proveedor de chips. Si bien Estados Unidos se apega a la política de una sola China, reconociendo el gobierno de Beijing y manteniendo vínculos formales con este, la venta de armas estadounidense a Taiwán ha generado un ambiente de ambigüedad estratégica. En cuanto a las relaciones con América Latina, estas han
transitado hacia una nueva era, con menor ímpetu, pero con una mayor profundidad. Si bien a inicio del siglo XXI, China aún no representaba un actor dominante en la región, 2 décadas más tarde ya es el principal socio comercial de Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Panamá, pasando a Estados Unidos a una segunda posición. Sin embargo, la importancia que tiene China para América Latina no es la misma que tiene Beijing para nuestra región. Es por ello que nuestra relevancia regional es vista más bien a nivel estratégico, commodities, que nominal. Una historia nada nueva considerando el trasfondo histórico latinoamericano. No obstante, la diferencia radica en la apuesta por atraer inversiones en áreas claves que permitan generar un beneficio recíproco en materia de innovación, conocimiento, tecnología e investigación científica. Reflejo de ello ha sido el aumento de capitales chinos en áreas estratégicas como el cobre, el litio, infraestructura portuaria, energía renovable, centrales nucleares, sistemas eléctricos, entre otras. En enero del 2000, ¿no les suena esto tecnología de punta, colegas? Lo ven, en enero del 2023 se realizó el 7ª cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que a través de un mensaje grabado el presidente Xi expresó la importancia de la unidad entre los países en desarrollo y el rol de cooperación sur-sur. Asimismo, Xi señaló que China ha trabajado activamente con la región para promover una nueva era de relaciones entre ambas partes, caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar de los pueblos. En el ámbito multilateral, la apuesta de China por el libre comercio en el Asia-Pacífico se ve reflejada en su liderazgo en la Regional Comprehensive Economic Partnership, acuerdo que entró en vigencia en el 2020 y que está compuesto por 15 economías, ninguna americana. No obstante, en el 2021 China presentó oficialmente su solicitud para unirse al International, ¿qué es esto de ustedes? A la Comprehensive Partnership. Bueno, vamos a buscarlo después. La intención de ratificada por el viceministro de Comercio Wang Shouwen en abril 2023. De materializarse su intención, pese al escepticismo de Japón, Canadá y Australia, el gigante asiático ratificaría su protagonismo en la cuenca del Pacífico, ganando terreno ante la actual ausencia de Estados Unidos en ambos mecanismos. Por otro lado, en cuanto a las tensiones bélicas vigentes, China ha buscado mostrarse como un mediador entre Rusia y Ucrania. En febrero de 2023, Beijing presentó un plan de 12 puntos para optar sobre una solución pacífica a la crisis. Si bien el plan fue recibido con escepticismo por Bruselas, Washington y la OTAN, la inesperada visita de Xi Jinping a Rusia en marzo de 2023 confirmó el rol de Beijing, recordando el papel que jugó exitosamente entre Arabia Saudí e Irán. Desde entonces, la ofensiva diplomática china ha continuado. En mayo de 2023. El representante especial designado por Beijing, Li Hui, visitó Ucrania y se reunió con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Durante la estancia, ambas partes intercambiaron puntos de vista y coincidieron en la llamada del presidente Xi Jinping. El presidente Zelensky no hace mucho tiempo indicó la dirección para el desarrollo de las relaciones entre China y Ucrania, aunque reconocen no hay panacea para resolver el conflicto y que ambas partes deben empezar por sí mismas a reforzar la confianza mutual y crear condiciones para entablar conversación de paz. Señala el comunicado que también reitera la intención de China de promover la búsqueda de un alto al fuego. Por favor, Sheila, ya tengo afectada la garganta. Las conclusiones las puede leer. Claro, con mucho gusto.
Conclusiones. En los últimos años, China ha transitado hacia la materialización de importantes cambios, tanto en su esfera política como económica. Por una parte, la consolidación del liderazgo de Xi Jinping ha permitido darle una continuidad a su gestión, allanando el camino hacia su tercer mandato y reforzando su núcleo de apoyo más cercano, mientras que en el ámbito económico, la guerra comercial y la pandemia han hecho que el gigante asiático replantee su independencia internacional y busque promover el crecimiento de la mano del consumo interno, junto con afianzar las alianzas con aquellos socios que garanticen su cadena de suministro de materias primas. Es importante recordar que Chile y China comparten desde 2016 el estatus de asociación estratégica integral, lo que en términos simples significa una demostración de confianza por parte del gigante asiático y el reconocimiento de las buenas relaciones bilaterales entre ambas partes. Más allá de lo estrictamente comercial, la visita del presidente Xi Jinping a nuestro país en noviembre de 2016 permitió elevar la relación bilateral y otorgar una categoría especial que China guarda para países con una relación sólida y con perspectivas de desarrollo. Es ahí donde Chile debe aprovechar los instrumentos vigentes que permitan, por un lado, promover el intercambio en aquellas áreas complementarias, como la minería y los productos agropecuarios, junto con fomentar las inversiones en el cambio clave para ambos, como las energías renovables, el litio y la electromovilidad. Todo ello sin dejar de lado la importante profundización de los vínculos que se ha generado en materia de cooperación técnica, investigación científica, tecnológica e innovación. Desde el Congreso cobra relevancia darle continuidad a mecanismos como el Comité de Diálogo Político Congreso Nacional, Asamblea Popular de China y el Grupo Interparlamentario Chileno-Chino, a la hora de facilitar el entendimiento e intercambio en experiencias en materia de políticas públicas. En agosto de 2021 se realizó de manera telemática el último encuentro, la 12ª reunión del Comité de Diálogo. No obstante, este no volvió a terminar en 2022. Es por ello que ante el incierto escenario internacional, las bajas expectativas de crecimiento y los niveles de inflación en el mundo, es fundamental promover instancias que el diálogo que consoliden el rol que tiene y ha tenido la diplomacia parlamentaria a la hora de aportar en el mantenimiento y profundización de las relaciones con China. Excelente. Bien, dejo de compartir. Comentarios, colegas, opiniones, por favor. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se maneja una política estructural? Que las vamos a ver también cuando hagamos la taxonomía de las políticas económicas. Cómo la transformación de una economía abierta con un mercado internacional en boga, donde las inversiones eran sumamente importantes con el propósito de crear fábricas y lugares donde poder generar procesos productivos para exportar. Y hoy, con toda esa tecnología que ya tenían montada, se voltean hacia el interior porque ya vieron que los vaivenes y la desgobernación que se dio dentro de la globalización no les va a traer dividendos. Entonces, la preocupación viene ahora por abastecer un mercado interno y entonces, ¿cómo va a ser su relación internacional? No, o sea, no quiere decir que no exporte. Claro que sí, pero ya no va a ser su prioridad. Obviamente tendrá que ser la importación de materias primas para generar los procesos productivos y poder satisfacer la economía interna. Miren qué brutalísimo. Excelente, ahí vieron ahí que está programada hasta para el 2054 o algo así. Entonces hay planes de largo plazo, bien informados, bien elaborados, estratégicos, con un GAN bien diseñado, ¿verdad? Y en consecuencia, pues solo el éxito se puede esperar que tenga ese país, ¿verdad? Como lo ha tenido hasta hoy. Por favor, comentarios, colegas. Licenciado, tal vez un corto comentario por ahí. Por favor. Sí, es bien interesante el fenómeno de China, ¿verdad? Y con todo lo que usted ha dicho ahí, yo he estado muy al pendiente de este tema y sí, creo que sí es apasionante, ¿verdad? Porque como un país que
hace unas cuantas décadas padeció un hambre que mató millones y millones de personas en su región. Hoy tiene el país con el mayor porcentaje de clase media y en términos absolutos también. Entonces, me llama mucho la atención cómo ellos desarrollan sus planes a muy largo plazo y los mantienen, no como nosotros, ¿verdad? Que cada 4 años padecemos amnesia y borramos cassette y reseteamos, pero ellos mantienen esas políticas a largo plazo que les han resultado en éxito. Un caso bien particular es que hoy por hoy estaba yo leyendo que China es líder absoluto en la industria del automóvil eléctrico, ¿verdad? Ni Alemania ni Estados Unidos con Tesla producen los volúmenes y exportan la cantidad de vehículos eléctricos que está haciendo China. También en el campo de la inteligencia artificial, ellos tienen años ya enfocando todos sus recursos en esos campos, y como usted decía, Valik, ellos están ahorita corriendo contra reloj, porque sea el desenlace que va a acontecer con Taiwán, que hoy por hoy es la mayor fábrica de chips avanzados del mundo, ellos están tratando de desarrollar su propia industria. Entonces vemos que ellos tienen un objetivo bien claro, bien específico y está bien enfocado, ¿verdad? Al contrario de nuestros países, ¿verdad? Que lamentablemente no tenemos visión de largo plazo, no tenemos planes realistas, ¿verdad? Ni tampoco la voluntad muchas veces, ¿vale? Muchas gracias, Neri. Emilio levantó la mano, por favor. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Solo para comentar que, sin duda alguna, qué envidia de parte de nosotros hacia China con la estabilidad política que tienen ellos, ¿verdad? Sí. Sería un estudio interesante de saber si, como lo menciona Neri, si es porque nosotros cambiamos frecuentemente una estructura cada 4 años, o si sin embargo no tiene nada que ver o relación esto, ¿verdad? O si es cultural, o qué aspectos son los que nosotros hacemos que nuestra política sea tan cambiaria y cambie de lados frecuentemente, ¿no? Y también sí, que ellos tienen una gran posibilidad que es mirar hacia el interior. Sin embargo, los países como nosotros no podríamos hacer eso porque nuestra población no es tan numerosa como la de ellos, ¿verdad? O como la de India, que pueden ver esos aspectos. Solamente. Sí, fíjese, Emilio, que tiene usted toda la razón. Sin embargo, es de comentarle que Estados Unidos, no importa que quede el Partido Republicano o el Demócrata, ellos tienen planes para 25 años. Entonces hay una recta en la que ellos toman decisiones. No importa que uno le eche salsa a los tacos, ¿verdad, Emilio? Y otro que le eche remolacha, lechuga o repollo o lo que sea, ¿me entiende? Pero de igual manera van a llegar a realizar las metas que tenían previstas. Por ejemplo, Obama, dentro del plan de devolver migrantes a los países, él no fue la excepción. Y ya ve que fue un demócrata. Biden está haciendo exactamente lo mismo a bajo perfil, ¿verdad? Distrayéndonos con otro tipo de cosas, pero siguen haciendo su política de largo plazo. Ese es el problema nuestro, que no tenemos esa coordinación. Aquí el gobierno que llega jode al que está atrás, y aunque llevaba bien los planes, no quiten eso y empecemos de nuevo, ¿va? Ustedes somos de coyuntura, ¿va, Emilio? De muy corto plazo. Entonces, es como que estuviéramos manejando política monetaria, y eso es lo que cuenta. Y es lo que preocupa al final, porque uno anda tras la búsqueda del bienestar de toda nuestra gente. William, le voy a suplicar que me aguante un poquito. Oye, César, por favor. Buenas noches, Lick, compañeras y compañeros. Otro punto que quería dar a conocer respecto a esto es de que lamentablemente, como lo han mencionado, pues nuestras políticas son a corto plazo, más sin embargo las grandes potencias todos la tienen a largo plazo, pero eso también sucede a la relación de que las potencias tienen mucha injerencia en los países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, cualquier país que intente empezar a prosperarse, pues ellos se limitan ellos realmente empiezan a perjudicarlo en evitar que sucedan esas cosas, ¿verdad? Porque sinceramente no les conviene tener a un gran competidor ahí a la par de ellos.
Caso que está sucediendo actualmente es la de México, que actualmente es una de las mejores economías en crecimiento post-pandemia también. Es el segundo a nivel mundial que ha bajado el desempleo después de Singapur. Entonces, es de admirar, ¿verdad?, que la inversión extranjera ha entrado bastante ahí en ese país y pues es de admirar. ¿Por qué lo mencionaba? Porque realmente a pesar de que, y otra cosa que está sucediendo ahí, que el peso está ganando mucha fuerza. Entonces, a pesar de que valía como, llegó a valer como 22 sobre el dólar, entonces ahora está a 17. En ese promedio está aproximadamente. Entonces, a pesar de que han implementado buenas políticas y todo, siempre Estados Unidos está viendo cómo perjudicar al vecino país, ¿verdad? Para evitar que trate de sobresalir y que empiece a mejorar en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo? Porque siempre van a haber por parte de las ONGs financiamiento a organizaciones, justo lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? Entonces, para que limiten que avance algunas agrupaciones políticas que estén teniendo buenos gobiernos, ¿verdad? Entonces, eso también, esa es una estrategia que ellos están manejando para cumplir sus propios metas a largo plazo, ¿verdad? Quiera o no, pues el juego de la geopolítica es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ese sería mi otro punto de vista, licenciado. Muy bien, excelente, César. Muchas gracias. William, por favor. Pues yo diría, Lee, que el gigante asiático es un país que no ha dependido de Estados Unidos, como la gran mayoría de países. China es un país que se ha valido por sí mismo, en base a lo que acabamos de leer, pues, lo que usted acaba de leer. O sea, China es un país totalmente independiente. Por eso es que inclusive la política que tiene es bastante, ¿qué pues es radical? En cambio, todos los países dependen de mayor parte de Estados Unidos. Sí. Ahora, tomemos en cuenta algo a ustedes, que hay una, digamos, por decirlo así, de alguna manera, una dictadura, pero positiva a ustedes, porque anda tras la búsqueda del bienestar de la sociedad en su conjunto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezamos a recibir política económica, yo les dije, el mejor sistema económico es aquel que satisface en mejor forma las necesidades de su población, ¿verdad? Entonces vemos que ese tipo de dictaduras a muchos no les gustará, quizá que querrán montarse al sistema y hacer lo que ellos desean, pero vean ustedes por dónde anda el gigante asiático, a ustedes. O el Chile de Pinochet. No es que yo esté aplaudiendo las conductas de Pinochet. Más bien estoy tratando de resaltar dentro del contexto económico los beneficios que se dieron como consecuencia de algunas dictaduras. No hablo de lo social, porque entonces ahí sí entramos a un drama y a una crisis, pero verdaderamente impresionante. Colegas, nos quedamos hoy hasta aquí. Muchas gracias por la participación que tuvieron. Este documento que yo leí, se los voy a hacer llegar a Classroom para que lo tengan. Igual, Neri, le agradeceríamos que le dé su documento a Sheila para que lo suba y lo tengan también por ahí los colegas. Con mucho gusto. Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo lunes, colegas. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, por favor, Emilio. No es de su conocimiento si los exámenes serán presenciales o virtuales. Fíjese que no, Emilio, hice la pregunta, pero me dijeron que me iban a responder. Seguramente le están consultando al decano, ¿verdad? Yo les aviso. Muchas gracias. Primero Dios, tengo ya respuestas el día lunes. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias.